Estamos recibiendo al ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, para hablar de un momento clave en las negociaciones en los consejos de salario. 150 sectores que comenzaron negociando. Se dice, ministro, que hay unos 40 que son los que están complicados y trancados. ¿Se puede hablar de esa cifra? La palabra trancados es una palabra que no me gusta demasiado, que no han avanzado lo suficiente, digamos. Si nosotros nos ponemos a ver la evolución del último mes y medio, digamos, donde nosotros hicimos un anuncio referente a poner una fecha de finalización, ese anuncio operó como un desencadenante, digamos, de un avance importante en la negociación que llevó a la concreción de aproximadamente la mitad de los convenios, los cuales algunos están firmados, otros están firmados estos días, otros están puliendo algunos detalles. Pero de hecho hubo un cambio muy importante y un acercamiento muy importante de las partes. El Ministerio obviamente comenzó a realizar propuestas de acercamiento y esto permitió alcanzar niveles de acuerdo que yo diría que para la etapa en que estamos, si los comparáramos con otras rondas, quizá estemos en un avance mayor que en rondas anteriores, porque en realidad también hemos hecho un esfuerzo para cerrar esta instancia de negociación lo más lejos posible de las instancias electorales, porque realmente no queremos ninguna contaminación de un tema con el otro. Entonces, esto produjo muchos movimientos en una situación muy particular que estamos viviendo, que yo creo que es algo de lo que a veces no se logra reflejar en su verdadera dimensión, ¿no? Uruguay hoy está viviendo una realidad desde el punto de vista económico bastante particular, 10 años de crecimiento de la actividad económica sistemático, las tasas de desempleo más bajas de la historia. El país se decía que tenía un desempleo estructural del 8% y hoy estamos 2 puntos debajo de ese desempleo estructural. Entonces hay una fuerte disputa por los recursos humanos, al punto tal que en muchos sectores de actividad los empleadores, producto de la realidad del mercado, realizan propuestas que van más allá inclusive de los propios lineamientos que ha establecido el Poder Ejecutivo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque en algunos sectores, para poner un ejemplo bien claro, el sector vinculado al área rural, digamos, de la floricultura, horticultura, etcétera, ha de alguna manera recibido un fuerte impacto del crecimiento de la actividad de la construcción. Muchos trabajadores que trabajaban en cosechas de fruta y verduras han ido a trabajar a la construcción. Lo mismo sucede con el trabajador rural más tradicional, digamos, de la ganadería más tradicional. Hay emprendimientos en el interior vinculados al sector agropecuario, como emprendimientos vinculados a la producción de leche de un gran volumen. Esto ha generado una demanda muy importante y ya ha puesto, en nuestra opinión, el tema de los recursos humanos en una situación verdaderamente límite para el Uruguay. Está bien. El PIT-CNT acaba de hacer una movilización hace pocas horas frente a la sede de la Asociación Rural, donde decía que los peones rurales seguían con sueldos bases de 7.500 pesos. ¿Eso no es contradictorio con lo que usted me está diciendo ahora? No es contradictorio porque esos son los sueldos de los laudos, digamos, ¿no? Por ahí, un poco más que eso, pero son los sueldos, eso estaría por debajo del mínimo nacional. Algo más son los sueldos que ganaría hoy un peón no especializado. Yo diría que peones no especializados casi no hay en el sector agropecuario, y además la relación entre esos valores y los valores de mercado, ¿no? El valor real por el cual se paga, francamente están bastante alejados, ¿no? De alguna manera hemos participado, yo personalmente, en algunas instancias de negociación, donde se está discutiendo aumentar los mínimos a 10.000 pesos, que va a ser el salario mínimo del 1 de enero del 2015, cuando en realidad los trabajadores están ganando el doble que eso, porque simplemente si no se paga un incremento bastante mayor, nos referimos a algunos sectores, ¿no? Lo que sucede es que no va nadie a trabajar, ¿verdad? Por ese tipo de salario. Planteó justamente, usted que hablaba del salario mínimo, que esos 10.000 pesos no sean en el 2015, sino en enero que viene. Sí. ¿Eso es posible? Bueno, ¿El gobierno lo maneja? Lo estamos analizando. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande en el salario mínimo en este periodo. El salario mínimo es un elemento regulador del mercado y opera como, lleva al alza, digamos, a todos los salarios bajos, ¿no? Por eso iniciamos este periodo de gobierno, hay que recordar,
con un salario mínimo que era de 4.800 y pico de pesos, vamos a terminar con 10.000. El crecimiento del salario mínimo del quinquenio es un 108% en términos nominales, ¿no? Lo cual usted no va a encontrar mucho ejemplo en el mundo, digamos, de este tipo de crecimiento, que es además un crecimiento real, no es en los papeles, ¿no? Es un crecimiento real. Entonces, muchas actividades con escaso valor agregado, servicios, comercio, etcétera, han ido con salarios al alza, empujados por el salario mínimo nacional, y esta fue nuestra idea, ¿no? Pero en un mercado de mucha demanda, y yo diría que hoy la demanda no solo está concentrada en los trabajadores calificados, en los calificados ya hay una fuerte disputa por los trabajadores calificados, pero también hay demanda insatisfecha de trabajadores con baja calificación. Esto es muy bueno para el país en términos de tener una situación prácticamente, yo diría, de pleno empleo, ¿verdad? Estamos poniendo el foco en algunos sectores de la población, jóvenes, mayores de 45 años que todavía presentan dificultades de acceso, pero esas dificultades van descendiendo en la medida que la demanda del mercado de trabajo es más alta. Ministro, ¿hasta cuándo hay plazo para cerrar los acuerdos en esos sectores que todavía están complicados? Bueno, nosotros establecimos un único plazo, que fue la primera vez, y luego, cuando vimos que la negociación comenzaba a desplegarse, que se abrían todos los grupos y los subgrupos, lo que dijimos fue, mientras haya negociación, hay plazo, digamos, ¿no? Mientras haya negociación real, ¿no? Efectivamente se están intercambiando propuestas, acercando propuestas, no negociación ficticia, sino negociación real. Lo que ha sucedido es que hay negociación real en muchos sectores y que las reuniones del Consejo Superior Tripartito, donde participan 6 representantes del Poder Ejecutivo, 6 de los trabajadores y 6 de los empleadores, han evaluado permanentemente que cada 15 días que se reúnen hay un avance importante en convenios firmados, pero a su vez hay propuestas en todas las mesas. Entonces, nuestro objetivo, nosotros no vamos a cerrar ni a votar en ningún grupo donde haya alguna posibilidad de concretar un convenio. Y esto tiene 2 fundamentos básicos. Primero, el Poder Ejecutivo puede votar solo salarios, categorías y licencia sindical, el resto de condiciones de trabajo no puede votar, por tanto quedaría, se perderían muchos beneficios de condiciones de trabajo que se discuten, con lo cual perjudicaríamos a los trabajadores. Pero a su vez, perjudicaríamos a los empleadores porque normalmente estos convenios tienen cláusula de paz, ¿verdad? Entonces, cuando se vota no hay cláusula de paz y los trabajadores quedan librados a la posibilidad de seguir tomando medidas para lograr otros beneficios. Entonces, nuestra idea es ir hasta el fondo, digamos, en lo que tiene que ver con concretar convenios colectivos, porque eso le va a dar tranquilidad al trabajador respecto a sus ingresos futuros y tranquilidad al empresario respecto a sus costos laborales futuros. El Frente Amplio ha instaurado los consejos de salarios y ha sido uno de los reconocimientos que se les ha hecho a la fuerza política, incluso desde la oposición en estos últimos tiempos. Sin embargo, en el mismo discurso que decíamos del PIT-CNT, la Central de Trabajadores dice se negocia y todo muy bien, pero en el sector público no. ¿No es una contradicción que no se abra esa misma instancia a nivel público? Incluso se llegó a decir por allí, vamos a terminar un poco de las esencialidades y vamos a negociar. A ver, en muchas áreas del sector público se ha negociado con muchísima intensidad. Para poner casos donde se ha aplicado esencialidad, en la salud pública se ha negociado con muchísima intensidad. No se ha acordado. La negociación es una condición inherente a la negociación colectiva, ¿no? Uno debe negociar de buena fe, pero negocia lo que puede negociar, ¿verdad? Y lo que ha sucedido en algunas de estas áreas es que, a ver, en la educación se negoció al punto que se firmó un convenio por 5 años. Y eso no impidió que en algún momento se adoptaran medidas, a pesar de que había un convenio. No hubo cláusula de paz en ese caso. No hubo cláusula de paz, ¿no? Pero había un convenio colectivo firmado, ¿no? Y los convenios son para cumplirse. En el área de la salud pública, donde no había convenio, pero se habían hecho algunos acuerdos que luego quizás no fueron cumplidos en su totalidad, porque a veces no se puede, se hicieron planteos respecto a recuperaciones salariales que el Poder Ejecutivo manifestó no estar en condiciones de dar. Pero negociación en este momento, hoy están negociando todas las entidades paraestatales, por ejemplo, en el marco de los consejos de salarios actuales, la negociación en el sector de la Administración Central, hubo un convenio que luego COFE denunció. Yo diría, hay menos experiencia de negociación en el sector público que en el privado. Esto me parece que es un hecho que debemos reconocer de las 2 partes.
Y luego hay una gran diferencia. En el sector privado, legítimamente, el empleador discute con el trabajador en función del beneficio que pretende obtener de su negocio. En el sector público, quienes tienen la responsabilidad de negociar, porque en este caso el Ministerio de Trabajo tiene un rol muy particular, es el articulador de la negociación, ¿no? Las partes, y es parte, si se quiere, de alguna forma también. Sí, también. es parte, pero en este caso juega como articulador, ¿no? Como promotor de la negociación. Lo que sucede es que los dineros son los dineros públicos, ¿verdad? Que deben volcarse en función de las prioridades que la gente votó cuando eligió a este gobierno, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? Cuando uno negocia con recursos que no son propios, son de todos, y establece prioridades que son básicamente las prioridades que el gobierno recibió como un mandato de la ciudadanía. Le hago una última pregunta que tiene que ver con algo que fue publicado en estas horas, y es de un proyecto que habla de la posibilidad de ingresar en domicilios particulares en el caso de que se tengan pistas o se tenga la presunción de que allí hay una trabajadora o trabajador doméstico en negro. ¿Es así eso? ¿Cómo? Eso es así desde el año 2006. No es un proyecto, es una ley que está vigente plenamente, que estableció un artículo por el cual, si hay presunción de obstruccionismo, digamos, ¿no? De impedimento de parte del empleador del acceso de la inspección del trabajo, que tiene la posibilidad de ingresar, si es autorizada a ingresar, el Poder Ejecutivo, la Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tiene la posibilidad de presentarse ante el juez y plantear que se le impidió el acceso a ese lugar. Si el juez entiende, porque hay que aportar pruebas, naturalmente, que efectivamente se puede configurar una situación no de informalidad, que eso no sería lo más grave, ¿no? Sabemos que vinculado a la informalidad en el mundo, no creo que en el Uruguay, pero en el mundo hay a veces situaciones de trata de personas, o sea, situaciones mucho más graves que una situación de informalidad. Frente a esos hechos y en función de los elementos que se disponga, el juez autoriza a la Inspección de Trabajo, con apoyo de la policía, a ingresar al domicilio. Esto fue sancionado, no ha habido ninguna objeción a este mecanismo, y es tomado como ejemplo en el mundo, diría yo, respecto a lo que es la protección del trabajo doméstico. Sabemos que es un sector de la actividad donde, aunque parezca mentira, en el siglo XXI, hay en muchos países, sobre todo asiáticos, trabajo esclavo, trabajo forzoso. Entonces, la propia Organización Internacional del Trabajo ha establecido un convenio del cual Uruguay fue el primer firmante, de allí el reconocimiento realizado por esta reunión de mujeres de más de 60 países hace dos o tres días atrás en la Intendencia de Montevideo, el reconocimiento de Uruguay por ser un país pionero, digamos, en la protección del trabajo doméstico, que son los trabajadores, llamados trabajadores del hogar, digamos. Se calcula que la mitad están en negro, se hace por allí una proyección que no sé si el gobierno maneja el mismo dato. Sí. Nosotros teníamos en el año 2005 algo menos del 20% de trabajadores registrados. Este incremento, hemos pasado unos 20.000 a unos 60.000 trabajadoras, porque son 98% mujeres, y hay por delante un horizonte de otro tanto, ¿no? En algunos casos hay doble empleo, entonces la trabajadora se registra por uno y no se registra por el otro. Claro. Pero de cualquier manera creo que hemos avanzado muchísimo. Hay negociación colectiva, hoy tienen un convenio colectivo vigente que firmaron a principios de este año. El salario ha crecido de forma muy importante, en términos nominales, un 300% prácticamente. Y este avance yo creo que ha significado una colaboración muy importante en la lucha contra la pobreza en el Uruguay, porque muchas de estas trabajadoras eran parte del 40% de pobres con el cual recibimos el gobierno en el año 2005. Ministro, gracias por habernos acompañado. No, con muchísimo gusto. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, después vamos a recibir a estudiantes del Centro de Estudiantes de Derecho para hablar de las negociaciones que han tenido con la propia facultad, con la decana en estas horas, para ver si pueden solucionar el tema que se ha dado con las fotocopias y la posibilidad de que los propios docentes generen material para que ellos puedan manejar en su carrera. Ya regresamos.